Realmente la lectura que se ha dado es una lectura no bastante agradable, ¿eh? Para poder actuar como lo han hecho estos hombres, créanme que hay que tener convicciones. Hay que tener agallas. No cualquiera compromete su vida, pero cuando se tiene el saborcito en la boca y desgustar quién es Cristo, las cosas cambian en un 360 grados. ¿Cree usted que así es? Entonces, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué convicciones dirigen tu vida? ¿Hay convicciones en tu vida? ¿Qué circunstancias te tientan a comprometer tus creencias? Es que estoy enfermo, es que perdí el trabajo, es que mi mujer no me entiende, es que el día está nublado. ¿Qué consecuencias hay si comprometemos nuestras convicciones? ¿Habrá consecuencias? Si digo que soy creyente, amo a Cristo, soy seguidor de Cristo, pero sin embargo mis convicciones no existen. Quiero contarle la historia de una mujer, siempre las mujeres son especiales. Ella se llama Corrie ten Boom. Fue una escritora y activista holandesa cristiana. Brindó refugio, dice, a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto. ¿Recuerdan la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se manifestaban los nazis? Era la más joven de 3 hermanas y un hermano. Chiquilla. E hija de un relojero. Pero curiosamente este señor, el papá que era relojero, influyó tanto en esta criatura que a la larga ella también fue relojera. La primera mujer relojera, con certificado y todo, y trabajaba en esa manera. Pero sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, esta mujer de convicciones, de agallas podríamos decir, rescató a muchos judíos de la muerte segura, de la mano de los nazis. Métase usted a rescatar a nazis sabiendo que esta gente es mala y que su vida corre peligro. Jovencita, eso porque amaba al Señor. Como consecuencia de que esta familia cristiana veía la maldad de estos hombres, fíjese, Dios le pasó una facturita para que aprendan a depender de Él. Papá, mamá y toda la familia dice que fueron puestos en prisiones y llevados a un campo de concentración en Alemania. ¿Vale la pena seguir a Cristo? No vale, si no van a meter preso. Convicción. Primero Cristo vive en mi vida y después pase lo que pase, no me interesa. Estamos viendo eso. Fue librada, dice, al final de la guerra entre 1945 y el 46. Curiosamente, a los pocos días de la muerte de su hermana Betty. Triste este enfrentamiento, ¿no? Te liberan, pero también alguien que quedó en prisión muere. Volviendo a Holanda y fundando seguidamente un centro de rehabilitación para todos aquellos que habían quedado afectados por la Segunda Guerra Mundial. Preocupación por el que no tiene, estirando la mano. Regresó a Alemania donde empezó a predicar el Evangelio de Cristo. Y sobre todo, dice, poniendo el énfasis del perdón, del saber perdonar. Este acto, esta convicción de esta mujer, impactó a 60 países. Increíble que una convicción pueda pasar más allá de las fronteras, como fue con esta mujer. Ella, en un libro que publicó en 1974, que se titula Trump for the Law, cuenta, después de haber estado, dice, prisionera en Alemania en el 47, se le acercó uno de los guardias más crueles del campo de concentración. Seguro ella estaba firmando los libros que había hecho, y se le acerca a una persona también para que firme este libro. Y total, cuando se dio cuenta, había sido, dice, uno de los antiguos guardias más crueles que la había tenido. Y se enfrentaba ante la prisionera más antigua que también estaba ahí.
¿Qué es lo que puede sentir una persona cuando se enfrenta con el asesino de tu vida, de tus padres? Por un instante el instinto humano fue tal vez reaccionar, pero mayor era la convicción por Cristo Jesús. Le estiró los brazos, lo abrazó y juntos lloraron. Hermanos, cuando hay convicciones como estamos en esta lectura, créanme que el Espíritu de Dios se manifiesta. Lo hermoso de esta mujer, escribió muchos libros y Dios le dio la oportunidad de vivir hasta los 91 años. Lamentablemente murió a consecuencia de una parálisis producto de un accidente. Pero, ¿cree usted que sus convicciones estuvieron firmes en aquella época? Seguro que sí, sobre todo en su pueblo. Entonces yo les digo, hermano, que hay que tener convicciones que definan nuestra identidad. ¿Cree usted? Que tenemos que tener esas convicciones que determinen quiénes somos nosotros cuando alguien no nos ve, que determine qué estilo de vida llevamos, por más que vengan pruebas, dolores, enfermedades y todo, no perder las convicciones. Tenemos otro ejemplo. Vamos a ver si acá encontramos convicción. El ratero. Nosotros en el Perú decimos, señor Margarita, choro. El choro típico del Callao, que solo quiere sacar provecho del tonto. Su ideología, su creencia es, el vivo gana, el tonto pierde. ¿Cree usted que tiene convicción? ¿Se da cuenta? ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que uno se dice, ese choro, agárrenlo, mátenle y hagan justicia propia. No tiene convicción. ¿Para qué vive? Sin embargo, las convicciones no solo son un aspecto privado de nuestra vida, pero en realidad están expuestas a la vista de todos. ¿Se da cuenta? Están expuestas a la vista de todos, pues las expresamos con nuestras acciones diarias. Sus convicciones, amado hermano, usted lo va a expresar todos los días. Haga positivamente o haga negativamente, se conduzca positivamente o negativamente, la gente lo va a conocer a ustedes por sus convicciones. ¿Eso es verdad o es mentira? Ahora, nuestras convicciones pueden tener una influencia poderosa. Pueden contribuir a nuestro crecimiento o pueden también llevarnos a un decaimiento espiritual. Si hay convicciones, vamos a crecer. Es por eso que queremos también ir a este retiro, para poder crecer en convicciones, que podamos animar a otros a que vengan y busquen a Cristo Jesús. Por eso decía que de acuerdo al pasaje que se ha leído en Hechos 4, ustedes han visto que he puesto del 1 al 20, yo no voy a predicar los 20 versículos porque si no, no termino mañana. Pero sin embargo quiero rescatar lo siguiente. Cuando Pedro y Juan fueron lanzados a la cárcel, dice, había una razón, por haber sanado a un hombre cojo. ¿Qué pasó? ¿Se le sirvió una taza de café y se le dio galletitas? Se les amenazó para que no hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. ¿No fue esa la razón? No queremos que hables en el nombre de ese hombre. Pero sin embargo ellos habían saboreado quién era Jesús. Y no podían pasar por alto que las convicciones de ellos se perdiesen. Y dice, ¿con qué poder o nombre tú haces esto? Se insinuó que la curación se había llevado a cabo, si usted lee el pasaje, con poderes mágicos. Pero en Hechos 9, 19, 13 se dice, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿En esto había convicciones? No, pero sin embargo en lo que hacían estos hombres, sí había convicción porque lo hacían en el nombre del Señor. Y se le atribuía de que el mismo Jesús hacía trucos. Imagínense, eso lo podemos ver en Lucas 11, del 14 al 26. No podían negar los milagros.
Ellos entendían que había milagros, pero ahora ¿qué hacemos? Por lo que trataron de atribuirle el poder de la magia. Igualito no fue cuando la tumba fue abierta y vacía. Hay que decir que vinieron sus hombres de noche y se lo llevaron. ¿No era eso? Hay que pagar a la gente para que mienta. Pero sin embargo, acá en el versículo 8 del capítulo 4 que estamos estudiando, Pedro dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene convicciones, lo primero que viene a tallar en su vida es la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo trabaja, hermanos. El Espíritu es la fuente entonces para todos nosotros de sabiduría y de audacia, como lo fue con los apóstoles. ¿Por qué fueron audaces estos hombres? Porque eran llenos de Espíritu Santo. Y aquí en Hechos 12, del 11 al 12, cuando Pedro es librado de la cárcel, tenemos linda historia con este hombre, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. ¿Recuerdan cuando él sale y toca la puerta, tal vez el timbre? ¡Oh, Pedro! Pa, le tiraron la puerta y se fue la mujer. Y el hombre estaba afuera. ¿Por qué fue liberado? Hermanos, por sus convicciones. Cuando nosotros dejamos todo en manos del Señor, el poder del Espíritu Santo no trabaja en esa forma. Y podemos fortalecer nuestras convicciones. Recuerde que este Pedro era el hombre que solo en pocos días atrás había negado al Señor Jesucristo. Pero qué bueno que tenemos un Jesús de una segunda oportunidad, ¿no? Nos da una segunda oportunidad cuando le fallamos. Tenga en cuenta que Pedro, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos en Hechos, acá, 2:4 lo está diciendo. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaban ¿a cuánto? Unos 5,000. ¿Era producto de magia? Era producto de que estaba el Espíritu con él, el Espíritu Santo. Y podemos ver que esto demuestra una experiencia repetida en Efesios 5:18. Pero sin embargo dice que se mantuvieron firmes en sus convicciones. ¿Quiénes? Pedro y Juan, el hermano no. Pedro y Juan estaban ahí frente a estos hombres, pero ellos dijeron: lo hacemos todo esto en el nombre de Jesús. La cita que estamos estudiando. ¿Qué dijeron ellos? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién voy a obedecer primero? ¿A ti o al Señor? ¿A quién voy a agradar primero? ¿A ti o al Señor? Eso es convicción lo que estaban haciendo ellos. Porque no podemos de decir lo que hemos visto y oído. Nos dice esto en el mismo versículo 19 y 20. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 18: los llamaron y le ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Pero dónde estaba la convicción? Pero Pedro y Juan replicaron: no podemos. Es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerle a Él, a Dios. Juzguen ustedes mismos. Hermano, eso es cuando nosotros tenemos convicciones. Entonces, hay convicción cuando usted sigue a Cristo, cuando usted es firme. Él es primero y después las demás cosas que le rodean. ¿De qué estás convencido, amado hermano? PowerPoint 1. ¿Qué cosa es convicción? La convicción puede ser definida como una creencia. Dice que se sostiene con firmeza. Que se sostiene con firmeza, o un sentimiento de culpabilidad que proviene del Espíritu Santo.
Pues Él es quien nos convence de pecado, juicio y justicia. ¿Dónde lo vemos esto? En Juan 16, 8. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que nos convence de pecado? ¿Quién nos convence de justicia? ¿Quién nos convence de juicio? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener una convicción que glorifique a Dios. No confunda, amado hermano, las convicciones con las preferencias. Porque muchas veces usted puede tener preferencia por algo. Y la pregunta es, ¿vives por convicción o por preferencias? ¿Por qué digo? ¿Qué cosa es preferencia? Preferencias son creencias que varían de acuerdo a las circunstancias y que se pueden modificar de acuerdo a los beneficios que yo quiera tener. No, yo prefiero esto. Yo prefiero lo otro. Pero cuando yo tengo convicción, soy firme, firme, y nadie me cambia. Las preferencias no proveen un seguimiento sólido para nuestra vida. Es que yo quiero comprar eso porque a mí me gusta. ¿Eso lo hará firme a usted? Pues depende de lo que no ocurran o pueden ser cambiados. Pero una convicción dice que es una creencia sólida y firme en lo que Dios ha dicho y lo que Dios va a hacer. Eso es convicción. Poner mi fe en Él y esperar que Él actúe. Sea lo que a mí no me guste, pero Dios lo va a hacer. Y cuando Dios actúa, hermanos, lo hace para bien. Dios nunca se equivoca. El que se equivoca somos nosotros constantemente. ¿Verdad que sí? Pero cuando tenemos convicciones firmes, no. ¿Por qué digo? Nos hace completamente convencidos de la verdad de Dios cuando hay convicción. De tal forma que asumimos una postura sin importar las consecuencias. Yo sigo a Jesús, sigo al Señor, y mi convicción es que el Señor va a actuar en un momento oportuno. Cuando Josué es llamado a hacer ese trabajo especial, no tuvo esa convicción de aceptar el reto y hacer porque el Señor dice que estaba con él en todo momento. Simple y llanamente le mandaba a él que se esforzara, que fuera valiente, ¿no? Que dependiera de él. A eso nosotros llamamos convicciones firmes. Entonces vemos, hermanos, que las convicciones definen quiénes somos y provee una dirección sólida que nos mantiene en el camino correcto, sin importar las circunstancias o las tentaciones o los sufrimientos que pasemos. Cuando nuestras convicciones son firmes, son esas. ¿Qué importa lo que venga a tu vida? Como le hablé de esta Corne, esta muchacha. ¿Qué importa? Como esto Juan y Pedro. Nosotros declaramos a Jesús sobre todos, que Él es el Hijo de Dios y punto. Venga lo que venga. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, situaciones que pasemos. Un punto 2, las características de una persona con convicción. 1, ¿qué cosa queremos llegar a hacer? Como Cristo. ¿Esa no es su convicción, hermana? Llegar a ser como Cristo. Y de acuerdo a este pasaje que estamos meditando, imitar a Pedro. Y también podemos imitar a Pablo, nuestro amado hermano que en las epístolas pastorales que estamos estudiando hemos visto que era un hombre con convicciones. ¿Por qué decimos? Porque ellos se mantuvieron firmes en su fe en Cristo. Y usted tiene que ser un hombre con convicciones manteniéndose firme en la fe. Y no solamente, sino responsabilidad de proclamar el Evangelio. Cuando nuestras convicciones son firmes, hacemos eso. Somos responsables de llevar la palabra de Dios a toda criatura. No temer por las amenazas. Y tener un sentido de propósito. Sabemos hacia dónde nos dirigimos y andamos de acuerdo con nuestra identidad con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra brújula. Cristo es nuestro mapa.
Cristo es nuestra guía. Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos conduce hacia el Padre. No estamos yendo a ciegas, porque mayor es aquel que está con nosotros. ¿O no es así? Pero cuando nuestras convicciones son firmes. Pero para ello tenemos que dejar de lado todo aquello que nos agrada. Si no, no hay convicción. En vez de imitar a la mayoría que busca nuestro propio placer o que busca su propio beneficio, seguimos nosotros los principios bíblicos, pero ¿cómo? Buscando la voluntad de Dios y absteniéndonos nosotros de aquello que no le agrada a Dios. Eso es convicción. Necesitamos para esto dependencia en Dios para vivir con esos detalles de la convicción. No podemos desarrollar, hermanos, una convicción si no tenemos relación íntima con Dios. Y de esta manera sí, vamos a tener eso, porque si no van a ser preferencias, de acuerdo a la música que me pongan, de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo al tiempo. Pero un verdadero seguidor de Cristo tiene convicciones firmes. Hay que saber reconocer, por otro lado, nuestra incapacidad y nuestra debilidad. Ahí es donde el Señor va a trabajar. Nuestra fortaleza viene de nuestras convicciones cuando tenemos en Dios confianza. Y en antes el hermano leía esa ortología, ¿verdad? Aquel que es firme, al único, a ese Dios invencible, a Él debemos de seguirle, porque las convicciones son de Él y vienen de Él. Y nunca más ese testimonio de esta muchacha. ¿Es fácil mantener las convicciones firmes cuando estamos cómodos? Usted podrá mantener su convicción cuando todo le sale a reír, a todo, cuando todo es hermoso, cuando todo es color de rosa, ¿no? Las convicciones muchas veces se desarrollan cuando todo está en contra suya y cuando su dependencia solamente es de el Señor. Hermanos, Dios es el único que nos da fortaleza y una fortaleza inusual. Y qué hermoso que Efesios 4:30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero para que llegue ese día de la redención, mis convicciones tienen que ser firmes, firmes todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Esto significa que Dios nos ha marcado como sus hijos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, amado hermano, y eso tiene que reconocerlo y recordar siempre. Mis convicciones dan gloria a Dios, porque yo soy separado para la gloria de Él todo el tiempo. No un momento, es para siempre. El Espíritu Santo nos habilita para mantenernos en nuestras convicciones, recuerde. Él permanece permanente en nosotros, lo cual significa que nos hemos separado para honrarle al Señor todo el tiempo. Y quiero aprovechar lo del retiro. Ahí es donde se va a fortalecer tu convicción, amado hermano. En esa intimidad con el Señor, en esa intimidad de los unos a los otros, en esa intimidad en la meditación de la palabra de Dios. Vea usted que al salir de allá va a venir convencido de que Dios ha trabajado en su vida. Porque decimos, el Espíritu Santo es quien nos da el discernimiento para reconocer lo que no es de Él. Las promesas del mundo son diferentes. El mundo, ¿qué nos ofrece? Cosas que nos agraden. La prosperidad. Nos dan el placer para los que comprometen sus convicciones bíblicas. Pero la palabra de Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Basar nuestras convicciones en nuestras propias ideas y nuestras satisfacciones nos conducen al desastre. Recuerde eso. Quiero concluir entonces que Dios quiere que tus convicciones sean firmes. Si permaneces firme en el Señor, podrás diferenciar tus convicciones de tus preferencias. ¿Cuándo diferenciamos preferencias con convicciones?
cuando tenemos una relación personal con el Señor. Y si quieres llegar a ser como Cristo, tienes que imitar sus convicciones, así como lo hizo Pedro y Pablo. El Señor Jesús nos dijo: yo hago la voluntad de aquel que me envió, porque yo y el Padre somos uno. Hermano, entonces vea usted en el ejemplo que se ha leído de Hechos de Pedro y Juan en ese consejo, ellos mostraron convicciones para que Cristo sea conocido. Usted al salir de este recinto y al enfrentar nuevos retos en su vida, hable de lo que Cristo ha hecho. Manifieste al mundo que lo rodea de esas convicciones que solamente la encontramos en la preciosa palabra de Dios. Para Él sea la honra y la gloria. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra. Realmente, Señor, es hermosa, es un cambio de actitud la que nos enseñas en ella, Padre. Y qué bueno que tú permitiste que Juan y Pedro pasasen por esas circunstancias para que ellos permanezcan fieles, Padre, a tu palabra, fieles a que tu presencia está con ellos y puedan hablar mucho de lo que hizo Jesús. Nosotros como iglesia, Señor, te pedimos que en estos tiempos que también son difíciles, nos ayudes a buscarte en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones que traigan honra y gloria a tu nombre. Sí, Señor, pues te lo pedimos humildemente en los méritos de Jesús, para quien es la gloria. Amén.